de alguna manera construiste un ensayo con rutas de investigación que no eran las tuyas, pero a propósito de nuestro proyecto, y eso creo que a todos nos redunda bien, porque estás poniendo sobre la mesa parte de lo que sería el estado del arte de la discusión hoy entre democracia e integración social, ¿no? Eso me gustó mucho. También la reconstrucción que haces históricamente de los dilemas de la democracia ya se ha visto en retrospectiva por su relación problemática con el estado de bienestar, ¿no? Por un lado, y por el otro, con una relación también problemática con pues, la democracia más liberal, más, digamos, en el orden neoliberal en el que estamos ahora, ¿no? Y entonces planteas, pues, lo que yo consideraría que como, pues, quizá una cierta aporía, en el sentido de cómo poder al mismo tiempo, a través de la democracia, garantizar participación y por lo tanto equidad de derechos sociales, pero al mismo tiempo teniendo un orden institucional, un orden legal, donde de cierta manera estos derechos sociales no amenacen los privilegios que de alguna manera se encuentran detrás también del discurso que sostiene pues, la libre competencia entre partidos, las elecciones, la democracia más fuertemente procedimental, ¿no? Que también es un debate pues, que tiene ya añejo, por ejemplo, entre lo que le llamábamos la democracia social y la democracia procedimental, o la democracia liberal y la democracia material, le llaman algunos. Y me gustó mucho, digamos, cómo planteas en términos de retrospectiva histórica y a partir de ciertas producciones teóricas de autores que se han dedicado a estudiar este tema, ese dilema. Ahora, cuando terminé de leer tu ensayo, me quedé un poco con la idea esta de medio pesimista, más pesimista de lo que soy, porque más pesimista en qué sentido. Me gustó eso, me gustó ver a un Víctor que además, ya un Víctor bastante como más crítico, una vena crítica que no te había visto antes por los otros temas que tocabas de partidos, pero sí te vi muy crítico respecto a cómo de pronto es difícil conjugar pues las grandes, ¿qué podríamos decir?, ventajas que ciertos sectores sacan del capitalismo de la propia democracia. Es decir, ahí veo como una vena crítica muy interesante. Pero me gustó el que pues no cierras, o sea, no dices esta va a ser la receta, estas son, como veo que es más un ensayo exploratorio, ¿sí?, de cuál es esa, digamos, esa aporía entre derechos sociales y ¿qué será?, instituciones que garanticen derechos y libertades, ¿no? Pero no, como que no, al final uno se queda con la idea de, bueno, ¿y si será posible rescatar la democracia? Quizá en un segundo ensayo tendrías que plantearnos, ofrecernos como rutas de la posible superación de esta contradicción. Ahorita está diagnosticado y me parece muy bien. Yo creo que eso es lo valioso de tu ensayo. Pero pues tú finalmente no optas por decir, tendríamos que recuperar la democracia y regresar al modelo de estado de bienestar, como que no te convence, pero tampoco te convence olvidarnos de los derechos sociales, como si no pasara nada y todo es un problema de orden y de aceite en las instituciones, ¿no? Yo en lo personal pienso que quizá habría que problematizar como los grandes límites de la democracia en términos de, digamos, sus construcciones normativas frente a lo que es la civilización, ontológicamente la civilización capitalista. Y creo que tú de alguna manera lo notas. Ya ahorita es como, no obsoleto, sino está como en desuso utilizar estas categorías, ¿no? De revisar el capital, pero finalmente es eso. O sea, creo que lo que estás anotando fueron de alguna manera contradicciones que también podríamos rastrear más desde la teoría política. Por un lado, por ejemplo, en Rousseau, estoy pensando en el discurso sobre la desigualdad,
donde Rousseau dice, a ver, si queremos una sociedad justa, no puede haber ricos tan ricos como para comprar al pobre, ni los pobres tan pobres como para dejarse comprar. Y ya Rousseau estaba como visualizando desde ahí esas tensiones en la democracia, ¿no? Incluso por eso mismo dice, bueno, la democracia es la mejor forma de gobierno, pero no estamos aptos para ella. Y yo creo que cuando dice no estamos aptos, está señalando las desigualdades, el problema de la propiedad privada, etc. Y después este mismo tema alrededor de la democracia, pues se va a discutir mucho desde la esfera del marxismo en el sentido de, bueno, la democracia liberal, competitiva, representativa, pues no nos dice nada de los derechos sociales, no nos dice nada de la crítica al capital, etc., ¿no? Entonces, por ahí. Es decir, yo creo que se puede reconstruir incluso desde la propia teoría política este tipo, como una especie de genealogía del dilema que hoy nos estás planteando y que sigue desde mi punto de vista sin resolverse, y creo que mientras el capital siga como la forma civilizatoria hegemónica, pues no se va a resolver. No se va a resolver porque no tenemos como... Pues o sea, creo que ni siquiera es algo que se pueda resolver por el orden del diseño institucional, me parece, porque las diferencias sociales, las diferencias económicas, que de alguna manera determinan hasta la dignidad de las personas, no se resuelven ahí sino en el mercado, y el mercado pues no da su brazo a torcer. Bueno, pero me gustó muchísimo. Muchas gracias. Te vi como muy maduro en ese tema. Gracias, mi hermano. Bueno, Víctor, primero felicitarte por tu